Hola, hola, amantes del chismecito, las series turcas y las parejas que nos roban el corazón. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa expareja que nos tuvo enganchados a sus interacciones, sus miradas y su química innegable. Hoy no vamos a hablar de si deberían volver, ni de por qué rompieron, no. Vamos a centrarnos en algo mucho más interesante. Una revelación que hizo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, un momento que según él, fue simplemente alucinante. Así es, un momento que lo dejó boquiabierto. Prepárense porque vamos a desmenuzar esta historia, a analizar cada detalle y a tratar de entender qué fue lo que hizo que Kerem, nuestro chico turco favorito, usara una palabra tan fuerte como alucinante para describir algo relacionado con Hande. Va a ser un viaje lleno de sorpresas, especulaciones y, por supuesto, mucha nostalgia para los que amamos Senkalkam. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman las noticias del mundo del espectáculo y si, como yo, no se pueden resistir a un buen chisme, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Prometo que siempre les traeré información jugosa y bien investigada. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, la revelación de Kerem surgió durante una entrevista reciente. No fue una declaración directa ni un titular impactante, sino más bien un comentario sutil, casi casual, que muchos fans pasaron por alto al principio. Pero como buenas detectives que somos, lo hemos desenterrado y lo vamos a analizar a fondo. En la entrevista, Kerem hablaba de sus proyectos futuros, de su evolución como actor y de las cosas que más valora en su vida. En un momento dado, el entrevistador le preguntó sobre su experiencia trabajando en Senkalkam, la serie que lo catapultó a la fama internacional y, por supuesto, donde conoció a Hande Erçel. Kerem, como siempre, se mostró muy agradecido por la oportunidad y elogió el trabajo de todo el equipo. Mencionó la química que existía en el set, la dedicación de los actores y la pasión del director. Y fue entonces, casi de pasada, que soltó la bomba. Dijo algo así como: recuerdo un momento con Hande que fue realmente alucinante. Algo que me hizo verla de una manera completamente diferente. Alucinante. Esa palabra nos dejó a todos pensando. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué fue lo que hizo Hande que impresionó tanto a Kerem? Las especulaciones comenzaron a circular como la pólvora en las redes sociales. Algunos fans sugirieron que se trataba de una escena particularmente difícil que Hande había abordado a la perfección. Otros pensaron que podría haber sido un momento de improvisación brillante que había sorprendido a todos en el set. Incluso hubo quienes fantasearon con que se trataba de un momento personal, fuera del trabajo, que había revelado una faceta desconocida de la actriz. Pero, ¿cuál es la verdad? Desafortunadamente, Kerem no dio más detalles. Dejó la frase en el aire, creando un halo de misterio que nos ha mantenido enganchados desde entonces. Y es aquí donde entramos nosotros, los detectives del fandom, para intentar descifrar el enigma. Para empezar, vamos a analizar la palabra alucinante. Kerem no es un hombre que se ande con rodeos. Cuando usa una palabra así, es porque realmente quiere transmitir una impresión fuerte. Alucinante implica algo que va más allá de lo sorprendente, algo que te deja sin palabras, algo que te hace ver el mundo de una manera diferente. No es un simple bueno o interesante, es una revelación, una transformación en la percepción. Piensen en la primera vez que vieron un amanecer espectacular, o en escuchar una canción que les tocó el alma. Esa es la magnitud de alucinante en este contexto. Entonces, ¿qué tipo de momento podría ser tan impactante? Como mencioné antes, una posibilidad es que se trate de una escena particularmente desafiante. Hande, a pesar de su belleza innegable, ha tenido que luchar contra ciertos prejuicios en la industria. Algunos la han criticado por su supuesta falta de expresividad o por su tendencia a sobreactuar en ciertas ocasiones. Recordemos que la industria del entretenimiento, especialmente la turca, está llena de estándares de belleza muy altos y de expectativas sobre el talento. Hande, desde sus inicios, ha tenido que demostrar que va más allá de su apariencia. Pero quizás durante la grabación de Senkalkam, Hande tuvo un momento de brillantez, una escena en la que demostró su talento actoral de una manera tan convincente que dejó a Kerem boquiabierto. Podría haber sido una escena dramática particularmente intensa, una escena cómica con un timing perfecto, o incluso una escena romántica que transmitió una química arrolladora. Pensemos en el arco narrativo de Eda, su personaje. Eda pasa por momentos de gran vulnerabilidad, de alegría desbordante y de una determinación férrea. Para Kerem, presenciar un momento donde Hande capturó la esencia de Eda de una manera tan potente podría haber sido ese momento alucinante.
Imaginen, por ejemplo, una escena en la que Eda, el personaje de Ande, se enfrenta a una situación muy dolorosa, como la pérdida de un ser querido o una traición amorosa. Ande, en un momento de inspiración, logra transmitir toda la angustia y la desesperación de su personaje de una manera tan real y conmovedora que hace que Kerem, incluso como compañero de escena, se sienta profundamente afectado. Visualicen la escena. La música tenue, la iluminación que resalta la vulnerabilidad en el rostro de Ande, la forma en que sus ojos se llenan de lágrimas sin que se rompa su control. Un momento así, sin duda, podría ser descrito como alucinante. O por otro lado, podría haber sido una escena cómica en la que Ande improvisa una línea o una reacción que resulta ser absolutamente hilarante. Kerem, conocido por su sentido del humor y su capacidad para conectar con sus compañeros de trabajo, podría haberse visto sorprendido por la espontaneidad y el ingenio de Ande, reconociendo su talento para la comedia. Consideremos que la comedia es un género que requiere una precisión milimétrica en el timing y la expresión. Si Ande, en un momento inesperado, soltó una frase que hizo estallar en risas a todo el equipo, eso podría haber revelado una faceta cómica que Kerem no había visto antes. Pero, ¿y si no se trata de una escena en particular? ¿Y si el momento alucinante fue algo que sucedió fuera del set, algo que reveló una faceta desconocida de la personalidad de Ande? Tal vez, durante un descanso en el rodaje, Ande compartió una historia personal que conmovió profundamente a Kerem. O quizás demostró una habilidad inesperada, como tocar un instrumento musical o hablar un idioma desconocido. Pensemos en la cantidad de tiempo que pasan juntos los actores en un set. Entre tomas durante los descansos, se crean lazos, se comparten historias, se descubren talentos ocultos. Quizás Ande, de manera casual, reveló un talento que nadie conocía, dejando a Kerem completamente sorprendido. Recuerdo haber leído una entrevista en la que Kerem hablaba de lo importante que es para él conectar con sus compañeros de trabajo a un nivel personal. Para él, la química en el set es fundamental para crear una buena dinámica y transmitir autenticidad en la pantalla. Tal vez el momento alucinante fue precisamente eso, un momento de conexión genuina con Ande que le permitió verla como algo más que una simple compañera de trabajo. Kerem siempre ha enfatizado la importancia de la confianza y la conexión entre los actores. Un momento donde Ande se abrió a él de manera vulnerable y honesta podría haber sido el catalizador de una conexión más profunda. Podría haber sido una conversación profunda sobre sus sueños, sus miedos, sus aspiraciones en la vida. O tal vez una experiencia compartida, como un viaje improvisado a un lugar cercano o una noche de karaoke en la que ambos se dejaron llevar por la diversión. Fuera del set, lejos de las cámaras y los guiones, los actores pueden mostrarse tal como son. Una noche de karaoke, por ejemplo, podría haber revelado una faceta despreocupada y divertida de Ande, algo que Kerem no había visto antes en su entorno profesional. Sea lo que sea, este momento debió ser lo suficientemente significativo como para que Kerem lo recuerde con tanto cariño y lo describa con una palabra tan poderosa como alucinante. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Recordemos que Kerem y Ande no solo fueron compañeros de trabajo, sino también pareja. Su romance, que comenzó en el set de Senkalkam, fue uno de los más seguidos y comentados en el mundo del espectáculo. Su química era innegable, sus miradas lo decían todo y sus fans estaban convencidos de que su amor era para siempre. La relación entre Kerem y Ande fue un fenómeno mediático. Cada gesto, cada mirada, cada interacción era analizada al milímetro por los fans. Su romance dentro y fuera de la pantalla los convirtió en una de las parejas más queridas de Turquía. Sin embargo, como todos sabemos, la historia de amor de Kerem y Ande llegó a su fin. La ruptura fue dolorosa para muchos fans que habían depositado sus esperanzas en esta pareja de ensueño. Pero a pesar de la separación, ambos actores han mantenido una actitud respetuosa y cordial el uno hacia el otro. Nunca han hablado mal del otro en público y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones. La madurez con la que manejaron su ruptura es digna de admiración. En un mundo donde las rupturas suelen ser públicas y conflictivas, Kerem y Ande optaron por el respeto y la discreción. Y es precisamente esta actitud la que hace que la revelación de Kerem sea aún más intrigante. ¿Por qué elegir precisamente ahora, después de la ruptura, para mencionar este momento alucinante? ¿Acaso está tratando de enviar un mensaje subliminal a Ande? ¿Está reviviendo recuerdos del pasado? ¿O simplemente está expresando su admiración por una persona a la que sigue respetando a pesar de la separación? Es una forma de cerrar un capítulo de manera elegante, reconociendo el impacto positivo que Ande tuvo en su vida. Las respuestas a estas preguntas son, por supuesto, imposibles de saber con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que la revelación de Kerem ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans que sueñan con una reconciliación entre los dos actores. Han comenzado a analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que indiquen un posible acercamiento.
El fandom de Senkalkapm es uno de los más apasionados y leales que existen. A pesar de la ruptura, muchos fans siguen creyendo en la posibilidad de una reconciliación y ven en cada gesto una señal de esperanza. Algunos incluso han creado teorías elaboradas sobre el significado oculto del momento alucinante. Argumentan que Kerem está utilizando esta anécdota para recordarle a Anne de los buenos tiempos que pasaron juntos, para demostrarle que todavía la admira y para insinuar que no descarta una segunda oportunidad. Estas teorías, aunque a veces descabelladas, reflejan el profundo deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde, dicen, y los fans de Kerem y Ande no están dispuestos a renunciar a ella. Pero seamos realistas, es muy probable que estemos sobreinterpretando las palabras de Kerem. Quizás simplemente quería compartir un recuerdo positivo de su experiencia trabajando con Ande, sin ninguna intención oculta. O tal vez, como actor, simplemente le gusta crear expectación y mantener a sus fans enganchados. Los actores son conscientes del poder que tienen sus palabras y de cómo pueden influir en la opinión pública. Kerem, como un profesional experimentado, sabe cómo generar interés y mantener a sus fans entretenidos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la revelación de Kerem ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y ha puesto a Ande Erçel de nuevo en el centro de la atención. Y es que a pesar de su juventud y su trayectoria relativamente corta, Ande se ha convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ande se ha convertido en un icono de la moda y la belleza, y su influencia en la cultura popular turca es innegable. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un icono de estilo y en un referente para muchas jóvenes. Además, su vida personal, incluyendo su relación con Kerem Bürsin, ha sido objeto de un constante escrutinio por parte de los medios y de los fans. La presión mediática sobre Ande es enorme y la forma en que ha manejado su carrera y su vida personal a pesar de ello es admirable. Así que, volviendo al momento alucinante, es posible que Kerem haya sido consciente del impacto que sus palabras tendrían en el público y haya decidido utilizarlas estratégicamente para generar interés en sus proyectos futuros y, al mismo tiempo, rendir un homenaje sutil a Ande. Esta es una jugada maestra de relaciones públicas. Kerem ha logrado mantener la atención sobre él y sobre Ande, generando expectación y alimentando la conversación en las redes sociales. En definitiva, la revelación de Kerem Bürsin sobre Ande Erçel es un enigma que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo. Pero eso no impide que disfrutemos especulando, analizando y soñando con la posibilidad de que estos dos talentosos actores vuelvan a trabajar juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. El misterio es parte del encanto. La incertidumbre nos mantiene enganchados y nos permite soñar con un final feliz. Y es que al final, lo que realmente nos atrae de esta historia es la magia del cine y la capacidad de los actores para hacernos creer en el amor, en la amistad y en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. El cine es un escape, una forma de conectar con nuestras emociones y de creer en la posibilidad de un mundo mejor. Hemos analizado a fondo esta revelación, hemos especulado sobre las posibles causas y hemos considerado todas las opciones. Desde una escena brillante hasta un momento personal impactante, el misterio del momento alucinante de Ande Erçel sigue sin resolverse. Pero eso es parte de la diversión, ¿no creen? Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo como yo disfruté investigándolo. Recuerden que todo esto es solo especulación basada en una frase, pero la verdad es que nos encanta imaginar las posibilidades y conectar con nuestros artistas favoritos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir mis pensamientos y mis opiniones con ustedes, y me emociona saber que hay tanta gente ahí afuera que comparte mi pasión por las series turcas y las historias de amor. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó en ese momento alucinante? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo para poder traerles más contenido interesante y entretenido. Y por último quiero recordarles que la vida es demasiado corta para no soñar, para no creer en el amor y para no disfrutar de las pequeñas cosas. Así que sigan viendo sus series turcas favoritas, sigan apoyando a sus actores preferidos y sigan creyendo en la magia del cine. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.